aquí en el estudio con el señor Alberto Quintanilla, como sabemos es vocero de Nuevo Perú, que nos acompaña esta mañana para conversar sobre diferentes temas, pero prácticamente primero su opinión a raíz de la renuncia de los 10 congresistas, bueno, la expulsión de 3 primero, acompañado por la renuncia de los otros. En total 10 que salen del grupo de Fuerza Popular. ¿Cómo ve esta nueva configuración política y congresal en nuestro país? Buenos días. Yo creo que lo que ocurre ahora es una recomposición de las fuerzas políticas en el seno del Congreso. La primera consecuencia es que Fuerza Popular, el fujimorismo, ya pierde la mayoría absoluta. Solo tendría 61 y más... los aliados del APRA llegarían a 60 y tantos, porque también están divididos. No tiene una mayoría. En segundo lugar, eso obliga a las fuerzas a concertar. La posibilidad de que los que lo siguen a Keiko Fujimori formen una bancada por ahora está cerrada, ¿no? Porque una reglamentación que ellos mismos apoyaron y aprobaron les impide. Sin embargo, hay una acción de inconstitucionalidad presentada por un grupo de congresistas encabezado por Johnny Lescano, que buscaría que el Tribunal Constitucional nuevamente declare... Estamos hablando de la ley antitránsfuga, ¿no? Una segunda oportunidad la declare inconstitucional y les permita la formación de bancada. Claro, la formalización de una bancada. Ahora, en esta nueva configuración, usted dice de que ya no son la mayoría, pero en diferentes temas, de alguna manera sí encuentran el fujimorismo quórum, ¿no? Por ejemplo, Frente Amplio, que apoyó el tema de la vacancia. Ustedes ahora, frente a las nuevas, por ejemplo, denuncias que han salido en contra del presidente Kuczynski, posiblemente que sigan saliendo, han cambiado un poco, han virado su posición y estarían, por ejemplo, a favor de de esta nueva vacancia que está proponiendo, aunque lo que más suena en este momento es la renuncia del propio presidente. Nosotros creemos que el presidente debía renunciar, pero si no renuncia hay varios elementos ya que eventualmente nosotros también presentaríamos una moción de vacancia. O sea, ciertamente, o sea, ahí sí podrían ir, por ejemplo, Fuerza Popular, Frente Amplio, Nuevo Perú, ahora sí se sumaría veremos una si es que posibilidad de Fuerza vacancia. Popular persiste en la vacancia, ¿no? Después de haber logrado el objetivo de darle libertad a Alberto Fujimori, puede que ellos ya no estén interesados. Pero en todo caso nosotros Pero el objetivo decidimos. era de Fuerza Popular en su conjunto, después de todo lo que hemos visto ya en estos últimos días. El objetivo era básicamente de Kenji Fujimori, que lo logró, ¿no? El objetivo era de Kenji Fujimori y no tanto del bloque de Keiko. Pero objetivamente, digamos, ellos actuaron en conjunto, ¿no? Y 61 de ellos votaron por la vacancia, que no se logró porque no tuvieron 87. Veremos ahora cómo reaccionan ante el nuevo contexto. Ahora, ¿cuál es su posición? El otro día estuvo acá acompañándonos el señor Humberto Morales de Frente Amplio. Y él prácticamente acusaba a Nuevo Perú de, en parte, ser responsables de lo que estaba pasando en este momento por no haber apoyado en su momento la vacancia contra el presidente de la República. ¿Ustedes hacen un mea culpa? ¿Se siente de alguna manera responsable? No, nosotros no hacemos ningún mea bancada? culpa, porque nuestra decisión de retirarnos y no votar y no posibilitar la vacancia en ese momento era para evitar la concentración de poder en manos del fujimorismo. O sea, imagínense, digamos, que el fujimorismo controle ya el Congreso y luego controle el Ejecutivo, y ciertamente íbamos a una presidencia tal vez del presidente del Congreso, Luis Galarreta, y unas elecciones totalmente antidemocráticas. Eso ha permitido el no haber vacado este juego de equilibrio de poderes y nos permite, digamos, ahora tener una fiscalía que esté investigando a los Fujimori, tener un tribunal constitucional que en nuestra opinión debería nuevamente permitir la formación de bancadas, porque el tema de antitransfugismo nada tiene que ver con esa ley, lo que pasa es que esa es una ley mordaza. Así es. Bueno, son temas que nos permiten el juego de más fino de la política y más de equilibrios, ¿no? Entonces ustedes iban por esta defensa, como llaman, de la gobernabilidad, de la institucionalidad, el respeto al Estado de Derecho, en fin, que se estaba viendo vulnerado por el atropello sistemático de parte de Fuerza Popular desde el Congreso de la República en la calidad de mayoría o fuerza mayoritaria del Parlamento. En ese momento ese sí, fue el argumento pero ahora, digamos, hay claro, mucho más elementos, ya no está el tema del indulto. El indulto más bien es dejarlo sin efectos. Pero ¿se arrepienten ustedes de no haber vacado en ese momento? No nos arrepentimos, porque ciertamente, digamos, a estas horas tendríamos un escenario en la cual probablemente, es una posibilidad, estuviera como el presidente Luis Galarreta y estaría convocando elecciones con un marco legal totalmente antidemocrático. ¿O Luis Galarreta o estaría el vicepresidente Vizcarra, que posiblemente sea lo que suceda en las próximas horas en nuestro país? Pero ahora tenemos un indulto ya de por medio. Entonces el señor Martín Vizcarra y la señora Mercedes Arauz, que ellos renunciarían. Sí, recordemos estaríamos eso. ante un escenario en el cual
lo más probable hubiese sido que el presidente sea en forma interina el presidente del Congreso, o sea, Luis Galarreta. Sí, claro. Entonces, ese escenario está ya dejado de lado. Ahora hay nuevos elementos que cada vez inculpan más o se encuentran indicios de la comisión de delitos, de una práctica del mandatario bastante, digamos, que confunde lo público con lo privado. Una de las logros de la República es, además de la separación de las creencias religiosas de lo político, de la separación de lo económico con lo político. Pero Pablo nunca ha separado lo político de lo económico. Creo que, digamos, que es una percepción negativa y que lleva a una conducta lesiva al país y parece que lo practica permanentemente, ¿no? Entonces queda claro que ante una nueva posición o posibilidad de vacar al presidente, que no es una posición o una opción lejana, ustedes evaluarían la situación y más sería un sí en esta oportunidad. Nosotros estaríamos con más disposición que se vaya y eventualmente, digamos, apoyar o proponer incluso una posición de vacancia, ¿no? Ahora, ¿a quién cree usted? Porque está desde el día de ayer, a raíz de este alejamiento o distancia de Kenji Fujimori de la bancada de Fuerza Popular. ¿Estaría Kenji Fujimori, según ustedes, el análisis que han hecho, imagino, en su bancada, representándose a él mismo, o ya sería un partido pequeñito? No es partido todavía, es un movimiento pequeñito, los de los autodenominados Avengers, donde finalmente el líder es Alberto Fujimori. O sea, ¿estaría Alberto Fujimori, a través de estas personas, de estos 10, siendo ya una voz política dentro del Parlamento? Yo creo que sí, pero con una salvedad. O sea, nosotros creemos que tras los dos bloques, el de Keiko y el de Kenji, sigue habiendo un factor que los une. Es Alberto Fujimori, y en términos políticos programáticos es la propuesta que ellos tienen, que es la Constitución de 1993. Entonces, las diferencias... Ahora, estaríamos yendo también a un eventual escenario que buscarían a partir del Fujimorismo de dividir las expectativas políticas y las simpatías políticas en el país entre Keiko y Kenji. O sea, usted está hablando de que esta es una estrategia. Podría casar en una estrategia, pero digamos, en política las decisiones se van tomando como van... Oliendo, claro, el olfato de lo que va sucediendo. Eso sería realmente bastante negativo para el país. Pero suena bastante maniqueo eso, ¿no? O sea, se estaría armando una cosa, ya sí sería una componenda. Recordemos, digamos, de que Alberto Fujimori con Vladimiro Montesinos tuvieron una práctica bastante maquiavélica, tenían medios de comunicación, los diarios Chicha, sí, hacían una serie de psicosociales, ¿no? Entonces podría ser esta parte de un trabajo de inteligencia en el sentido... Empataría, ¿no? O sea, la política no tiene uno previsto qué va a pasar dentro de 5 o 6 años, sino uno tiene tendencias y se van acomodando las fuerzas. El peligro en ese escenario es que se pretenda, digamos, tratar de dividir las simpatías políticas entre dos fuerzas grandes y buscar cerrar el resto, ¿no? No olvidemos, por ejemplo, que para la formación de nuevos partidos políticos se requiere 4% de firmas. Así es una cantidad prácticamente aumentado, ¿no? Bastante difícil, aumentó, porque sí, todo lo que se han inscrito 700 y pico mil firmas ahora. Ahora son válidas, ¿no? Para lo cual hay que tener más o menos por 2 millones de firmas. Así es, para poder depurar y que queden las válidas. Entonces, todo eso, digamos, se configura un escenario bastante cerrado, bastante antidemocrático, ¿no? Ahora, cuando usted dice dos figuras, ¿no?, dentro del fujimorismo, ¿qué figura representa Kenji Fujimori para ustedes y qué figura representa Keiko Fujimori? Porque él dice, por ejemplo, cuando hace el agradecimiento, dice: agradezco a las personas que han renunciado por sus fuertes convicciones democráticas. O sea, ¿usted verdaderamente cree que el grupo de Kenji Fujimori es un grupo con convicciones democráticas claras y contundentes? Miren, ¿o todo es una ficción? Siempre hay una visión, por ejemplo, que cuando hay un policía malo y un policía bueno en las investigaciones, sí, ¿no? Claro. O sea, el papel de policía bueno, policía amigable sería Kenji, el papel de policía malo o el policía duro sería Keiko, pero ambos tienen un objetivo común. Y en este caso... ¿Cuál es el objetivo común? Porque ya no es sacar a Alberto Fujimori de cárcel, ¿es llegar a la presidencia en el 2021? Sí, quieren llegar a ser gobierno del país nuevamente, porque ya lo fueron entre el 90 y el 2000 con Alberto Fujimori, ¿no es cierto? Y seguir aplicando ese programa económico-político, que es bastante, yo diría no es neoliberal, sino es un neoliberal populista mezclado con también, mercantilismo, ¿no? Mezclado con populista. Clientelismo le llaman. Y corremos el riesgo de estar ante una figura bastante dura. No nos olvidemos que Hitler y Mussolini fueron bastante populistas, ¿no? Sí, o sea, buscaban reivindicaciones de la población.
en el fondo el modelo, en nuestra opinión, es antidemocrático el que ellos postulan. ¿Ha comparado usted a Kenji y a Keiko con Mussolini y Hitler? Es una comparación fuerte. Yo no digo que sean Mussolini y Hitler, pero digamos, recogen elementos. Nunca la historia repite los mismos acontecimientos de la misma forma, ¿no? Porque también, si es que fuera así, no hubiéramos aprendido mucho de la historia. Pero sí tienen esa suerte, digamos, de diferencia, recogen reivindicaciones en las cuales ellos no creen. Por ejemplo, uno los escucha en el discurso, este presupuesto es totalmente centralista, pero es el presupuesto que ellos han aprobado. Entonces uno no puede, bueno, salvo que ellos digan, nosotros nos autocriticamos de haber aprobado un presupuesto centralista, ¿no? Sí, lo que pasa es que en el discurso hay una palabra, hay una manera de ver las cosas y en la práctica es, ¿no? Supuestamente siempre otra. Nos pasó con Ollantumala también, ¿no? Un discurso bastante nacionalista, ¿no? Pro ciudadanía, en fin, y al final parecía un gobierno de derecha total. Bueno, finalmente, digamos, ahí lo que cuenta en política son los actos y los hechos, ¿no? Porque ciertamente nos hemos acostumbrado a que los discursos no se condicen con los actos. Y ahora, usted dice el policía bueno y el policía malo. ¿Quién dentro de la izquierda en nuestro país cumple de policía malo y de policía bueno? En estos dos grupos, ¿no? De Frente Amplio con Arana y la señora Verónica Mendoza con Nuevo Perú. Yo no me atrevería a decir que policía malo o policía bueno, pero en todo caso, digamos, una posición bastante antidemocrática, autoritaria la tiene el señor Marco Arana, ¿no? Entonces serían ellos los policías malos. Frente Amplio podría eventualmente serlo. Pero ciertamente, digamos, y Verónica Mendoza tiene una vocación mucho más amigable, más democrática y más simpática en todo caso también, ¿no? ¿Cuál es la posición? ¿Han criticado ustedes, por ejemplo, al congresista que ha propuesto que los hermanos venezolanos o los señores venezolanos que están llegando a nuestro país se empiecen a restringir finalmente y poner normas para frenar esta ola de... Mire, esas declaraciones de Justinora Pasa, que pertenece al Frente Amplio, son totalmente incoherentes, ¿no? O sea, ¿por qué son incoherentes? Nosotros venimos planteando hace mucho tiempo una mayor permisibilidad a las migraciones, una suerte de protección a los migrantes. Y plantear, digamos, una cerrazón es una suerte, digamos, totalmente antiautoritaria y un nacionalismo ya que se hace dejado además un pragmatismo, ¿no? Que no se condice con los hechos actuales, miren, y con la situación en el mundo está yendo a una integración, hay tratados de libre comercio, lo que sí se permite es el libre tránsito de los capitales y no de las mercancías, sino de las personas. Y nosotros sí creemos que debe haber una permisibilidad y debía empezarse la integración mundial priorizando este intercambio cultural de personas, ¿no? Que es una suerte de riqueza más bien en lugar de una carga. Entonces no está de acuerdo con eso. No, ¿Qué va a pasar con los proyectos de ley que va a empezar a mostrar bueno, la Premier ha dicho de que van a empezar las conversaciones y los diálogos con las diferentes bancadas? ¿Ya llegó la invitación para Nuevo Perú para que la Premier...? No ha llegado la invitación, o sea, y además tampoco tengo entendido que hayan presentado los proyectos al Congreso de la República. Yo creo que ellos tienen otros problemas más urgentes que le está retrasando, ¿no? ¿Cuáles son esos problemas? Yo creo que es la permanencia o no de Pedro Pablo Kuczynski, o sea, Lima, que es una ciudad de rumores, se escuchan, digamos, de que va a pedir licencia por unos 6 a 8 meses o un año por un tema médico de salud, programa médico. El otro, la eventualidad de la renuncia, que sería políticamente lo más adecuado, en mi opinión. Eventualmente están fuerzas, entre ellas nosotros, decidiéndonos por impulsar procesos nuevos de vacancia. Ciertamente la permanencia del presidente está en cuestión. Entonces yo creo, digamos, que ahí la ministra... Entonces la cabeza de todas estas personas está viendo justamente qué hacer, ¿no? Para mantener la continuidad del presidente. Sí, porque la gran pregunta que se hacen por todos los pasillos es ¿cae o no el presidente? Es una pregunta bastante insistente. Ya había un comentarista político que dice que, digamos, no hay que preguntar si llegamos a 28 de julio con presidente Pedro Pablo, llegamos a Semana Santa, ¿no? Así y Semana Santa es ahorita en abril. 3 semanas, o bueno, mes y 3 semanas. ¿Cuáles son las prioridades ahora, aterrizando un poquito a su partido o a su grupo de Nuevo Perú? ¿Cuáles son las prioridades ahora para Nuevo Perú desde el Congreso en medio de esta coyuntura? Bueno, nosotros tenemos varias prioridades. La primera prioridad es trabajar porque el sistema político electoral se reforme y sea absolutamente democrático. Que se permita la renovación de la política, la entrada de los jóvenes al quehacer, de nuevas fuerzas políticas, contrario a la posición que tiene el APRA y Fuerza Popular de restringirlo, ¿no? En segundo lugar, en el manejo económico nosotros planteamos de que haya una atención al mercado interno, aumento de la capacidad de consumo de la población, inversiones en provincias, descentralización de la economía,
varios elementos, ¿no? En tercer lugar, una política y un manejo del Estado más transparente y que no tenga la posibilidad de que los corruptos puedan campear o que los honrados se vean tentados porque están las puertas abiertas para pecar. Bueno, y lo otro es una defensa del medio ambiente, ¿no? Nosotros creemos que hay que ser responsable con el futuro. Y finalmente un Estado eficiente y sobre todo eficiente en el sistema educativo. Son los planteamientos o lineamientos que va a seguir Verónica Mendoza, imagino, con miras a las elecciones del 2021. Es un hecho que van a participar. El planteamiento que planteamos en las últimas elecciones, vamos a ratificarlo, estamos enriqueciendo cotidianamente. Ustedes están viajando mucho, por ejemplo, Kenji Fujimori está aprendiendo quechua, ¿no? Y viaja mucho por el interior, según lo que nos han contado, me han contado. Y viaja mucho y está más o menos haciendo esta misma modus operandi que tenía el padre de viajar mucho y estar lo más próximo a la gente, aparentemente es lo que sucedía y aparentemente es lo que está haciendo él ahora. ¿Ustedes cómo es el trabajo en el interior del país? Nosotros, bueno, Verónica Mendoza ¿Vive estuvo acá, hace Verónica poco Mendoza? En Cajamarca. ¿Vive acá en Perú? ¿Verónica Mendoza? No, sí, permanentemente. ¿Está acá Perú, siempre? Sí. ¿O en el Cusco? O mejor dicho, Perú ¿en Lima o o el Cusco? No, Lima o el Cusco. La pregunta de Lima y Cusco, está viviendo más en Lima, pero también va a Cusco, que da su familia, es de ahí. O sea, ella no vive y no pasa ninguna temporada en Francia ni nada, ¿no tiene vínculo ahorita familiar allá o continúa? Yo desconozco si tenga vínculos familiares en Europa, sinceramente, yo desconozco. Pero su lugar de residencia es Perú, vive acá entre Lima y Cusco y está permanentemente. ¿Y cómo está el trabajo con las bases? Estamos bien, estamos construyendo los comités. Verónica estuvo en Cajamarca, estuvo en Lima, estuvo en Cusco. Yo he estado la semana pasada en Iquitos. Y así, digamos, hay distintos viajes de activistas y dirigentes de Nuevo Perú. Lo que queremos es organizar y construir el partido y también inscribirnos, ¿no? Y la otra tarea también queremos son las alianzas políticas que tenemos que hacer. Yo soy un ferviente creyente que de la unidad de la izquierda es necesaria. ¿Y cree que se pueda lograr? Yo creo que sí. Porque son posturas bastante distintas en algunos casos. Mire, los problemas de unirse en la izquierda son los mismos es más radical en algunas medidas. ¿Cómo llegar a puntos de convergencia? Hay puntos de convergencia, sí, en el programa que le he planteado, por ejemplo. O sea, son puntos totalmente, digamos, base de una posición democrática de izquierda, ¿no? Habrá matices al respecto, pero que siempre los hay. Pero, por ejemplo, en la posición frente a Venezuela, ¿cuál es la posición de ustedes como Nuevo Perú? ¿Usted considera que, por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro de Venezuela es un presidente latinoamericano democrático o es un dictador? Nosotros como lo califican? no consideramos, yo no considero ni consideramos que sea un gobierno democrático, es un gobierno autoritario. Ok, pero o sea, estamos hablando de un dictador. Nosotros tenemos algunos elementos que deben ser resaltados. Primero es de que nosotros creemos que la solución venezolana tiene que ser absolutamente rechazando cualquier posibilidad de intervención armada exterior, o sea, esas amenazas. O sea, que arreglen ellos sus problemas. Que arreglen sus problemas y sobre todo que no haya presión militar, ni mucho menos. Aunque hay una fuerte presión internacional, ¿no? La comunidad internacional está presionando muchísimo al país. Puede haber presión política, pero no puede haber, digamos, amenazas de bloqueo económico, ni intervenciones militares, eso sí hay por que estas rechazar. Voces que se están corriendo de que Estados Unidos podría intervenir militarmente en el país. Eso hay que rechazarlo, sería totalmente funesto. La experiencia cuando intervino Panamá, cuando intervino Nicaragua, cuando intervenido en multitud de veces en Vietnam, en otros países del mundo, ha terminado mal. Porque si bien aparentemente le dan la ilusión de que lo derrocó al dictador, después se sienta una situación bastante funesta. Entonces es una gran diferencia con Frente Amplio, porque Frente Amplio, el señor Morales me dijo acá sentado, se le hice la misma pregunta y me dijo de que para él el señor Maduro era un presidente democrático y no había dictadura en Venezuela. Bueno, tenemos una diferencia ahí, ¿no? O sea, pero que además es una diferencia casi de valores, de principios fundamentales. Es principio de diferencia de valores, pero es una diferencia que no debería tampoco llevarnos a hacer eso óbice para unirnos aquí en el Perú, porque los problemas de los peruanos los vamos a resolver nosotros también en torno a nuestro programa. Y no porque tengamos una posición distinta o diferente a lo de Venezuela, nos vamos a decir por lo que discrepamos en lo de Venezuela, no nos hicimos en el Perú. Lo que pasa es que no es cualquier diferencia, ¿no? Es una diferencia en un punto que es fundamental y vital. Que marca, yo creo, una profunda, mire, yo le pregunto, un profundo abismo. ¿Usted estaría de acuerdo con que Maduro venga a la Cumbre de las Américas que ver en los próximos días? Yo no le daría la entrada a ese país. No le daría entrada. Por supuesto que ¿Usted le daría entrada a Trump?
No lo Trump sé. está es la mismo ejemplo. Lo que pasa de los migrantes peruanos y latinoamericanos. Posiblemente tampoco se la daría. O sea, posiblemente entonces, tampoco digamos, se la daría. Una política exterior consecuente pero debía condenar a Maduro y a Trump por igual. Por eso, los delitos de uno no implican que no tengan lo otro. No implican lo otro. Yo le planteo, digamos, usted me dice que es una diferencia no nimia, es importante. Pero también la posición sobre el gobierno de Estados Unidos debería ser también tan importante, porque a nosotros nos afecta más. Sí, y yo creo que la historia va a juzgar al presidente Trump, como lo ha hecho con otros presidentes también, como por ejemplo el presidente Bush, ¿no? que finalmente es recordado por el presidente que invadió un país como Irak y lo destrozó, a pesar de que la comunidad internacional y la propia ONU decían reiteradamente que no habían armas de destrucción masiva, y así es recordado el presidente Bush. Entonces a Trump lo recordarán también como el presidente que sistemáticamente está en contra de la migración y de apoyar a estas personas que finalmente trabajan en ese país y rinden dentro de la economía y hacen el trabajo pesado que los gringos no pueden hacer. Así es. Entonces eso queda clarísimo, pero volviendo a nuestro continente, yo creo que sí son posturas bastante claras y profundas, más que claras, profundas, que diferencian los valores de una persona. Este señor Maduro está destrozando y haciendo desangrar un país de manera indignante, ¿no? Y además vulnera permanentemente los derechos de la gente a la hora de votar. Ahora ha bloqueado a través del Consejo Electoral para que el partido de oposición finalmente participe. Va a participar en una elección que él mismo ha adelantado y él es el partido único que participa a través de una asamblea constituyente con partido único. O sea, es una locura. Por lo menos en Estados Unidos hay elecciones aparentemente transparentes, ¿no? Hay hoy actualmente conversaciones en República Dominicana, en Santo Domingo, y están llegando, al parecer, ojalá que lo logre, un acuerdo de resolver este problema que tienen los venezolanos respecto a la convocatoria de elecciones. O sea, busquemos también apoyar el diálogo entre ellos, propiciemos de que ellos encuentren soluciones lo más convenientes. Yo sí me solidarizo con el pueblo venezolano, está totalmente quedó claro, entonces, golpeado, etcétera, ¿no? O sea, además mucho nos recuerda Venezuela, la situación que vivimos con Alan García Pérez, cuando había mucha gente se iba, ¿no? Cientos de miles de peruanos tuvieron que salir del país, y Venezuela fue uno de los países receptores que recibió peruanos. Que recibió peruanos. Buenísima, entonces esa postura nos parece interesante. ¿Cuál es la opinión que usted tiene acerca, bueno, ya le pregunté de Venezuela, le quería preguntar, el 24 de febrero va a empezar, parece, Jorge Barata a corroborar todo lo dicho por Marcelo Odebrecht. ¿Les preocupa ahí algo a ustedes de nueva información que aparezca? Nosotros no nos preocupa. ¿Están tranquilos de la información que pueda llegar? Porque dicen que apoyaron a todos los partidos, ¿no? Y a los congresistas de varios partidos, y no solamente a los favoritos, sino también a los que no lo eran, para hacer esta red, ¿no? Y no tener oposición por ningún lado o problema con ningún lado. Verónica Mendoza es una política de nuestro país, y además le estuvo yendo bastante bien al inicio de sus campañas. ¿Le preocupa que salga el nombre de ella, que esté implicada en algunos casos de corrupción? Si saliera el nombre de ella o de cualquier congresista o dirigente de la izquierda o de Nuevo Perú en particular, nosotros propiciaríamos que inmediatamente se le levante el secreto bancario, el secreto financiero, las comunicaciones, se investigue sin ninguna cortapisa. Creo que sería lo mejor. Así como Verónica Mendoza ya le dijo al fiscal que ella pedía que le haga una prueba grafotécnica y que está dispuesta a someterse, me parece un buen camino. No hay que proteger a nadie. La situación de la corrupción hay que combatirla, caiga quien caiga, y sobre todo construyendo un modelo político, económico y social que no permita la corrupción o que la restrinja, ¿no? ¿Cuál es la posición de ustedes, por ejemplo, frente al tema de los medicamentos, esta compra de las cadenas, ¿no?, de Inca Pharma o de Intercorp, el grupo Intercom, o Interbank, perdón, que ha comprado las cadenas de las farmacias, ¿no? Voy a hacer simplemente un recuento para que las personas sepan: de la venta total de medicamentos en nuestro país, el 80%, ¿no?, se ofrece a través del Estado, o sea, los hospitales, las postas médicas, y el 21% es de las farmacias. Ellos se han hecho, entonces, en este momento, de ese 20% que son las farmacias y boticas, que son más o menos 11.200 farmacias, se han hecho del 46%. ¿Usted le parece que es...? La diferencia entre la Constitución de 1979 y del 93 es que la del 79 prohibía y condenaba cualquier monopolio
O sea, usted, para arrancar, considera que acá sí hay monopolio, porque hay varias personas que dicen que no. Hay una tendencia. Mire, o sea, en la situación de mercado, digamos, puede haber 11.000 farmacias, pero el hecho de que 2.000 estén, digamos, en manos concentradas en un solo dueño. Concentradas, es un monopolio, porque el otro son farmacias mucho más pequeñas, diversas, sí, pequeñas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Telefónica, hay un monopolio o 4 o 5 empresas que nos venden los servicios de telefonía y somos millones de usuarios. Así es, y en los medios de comunicación también lo hay. Entonces, también hay concentración. Entonces, yo creo, digamos, que la Constitución del 79 prohibía y condenaba todo monopolio. La del 93 condena el abuso de la situación monopólica. Sí permite el monopolio y solo trata de prohibir o de restringir el abuso de esa situación, que es una situación diferente. Nosotros creemos que debemos retornar ¿Cuál es la propuesta a una versión que prohíba los monopolios en el Estado, prohíba los monopolios en la economía, prohíba los monopolios en la sociedad, porque eso es pernicioso. Y el dominio, ¿no? Lo que le llaman el dominio. El dominio es una consecuencia, pero solo condenar el dominio, o sea, hacer abuso de la posición de dominio, ¿qué es lo que usted dice que está permitiendo, digamos, que haya monopolios que teóricamente serían buenos. Yo creo que los monopolios a la larga todos son malos. No hay unos monopolios buenos y otros monopolios malos. Sí, bueno, el poder corrompe, ¿no? Y el poder absoluto, como dicen, corrompe absolutamente. Absolutamente. ¿Usted escuchó a la ministra el día de ayer que visitó el Parlamento justamente a hablar de este tema? No lo he escuchado directamente, pero sí me he informado. Y yo creo, digamos, que ahí está eludiendo el problema de fondo, ¿no? Sí, ella habló básicamente del dominio, ¿no? Que hay que evitar el tema del dominio. No esa es la diferencia entre la Constitución del 79 y la del 93. La del 79 prohíbe y condena todo monopolio y por consiguiente el uso del poder monopólico. La del 93 solo condena el uso abusivo de la posición de dominio a partir de los monopolios, pero sí permite los monopolios. Lo que están haciendo no es legal, no es ilegal. Nosotros queremos que... Sí, porque está dentro de la Constitución. Entonces usted lo que está planteando, a raíz de lo que lo escucho, es un cambio, básicamente, de algunos puntos de la Constitución, si no es la Constitución en su totalidad. O sea, ¿se acerca a la posición de Frente Amplio de una nueva Constitución? Nosotros tenemos con una bandera principal como Nuevo Perú la nueva Constitución. Compartimos esa posición con el Frente Amplio. ¿Una nueva o regresar a la anterior? Yo diría una nueva. Hay cosas que también la del 79 habría que mejorarlas, ¿no? O sea, digamos, la política siempre va planteando nuevas situaciones. Si es una nueva Constitución o una modificación, en el fondo las modificaciones que planteamos del artículo 60, 62, 61, 63, 69 en el plano económico, en el plano de planificación, en el plano del control 82, nos llevan casi a una nueva Constitución. Básicamente es en el tema económico, entonces. En el tema económico y en el tema de control político y también en los aspectos democráticos. Por ejemplo, hay un artículo 69 que dice el Estado promueve el desarrollo de la Amazonía, pero en ninguna parte de la Constitución hay una política de planificación. Entonces, ¿cómo uno va a promover el desarrollo de la Amazonía si es que no hay instrumentos de planificación para hacerlo? Entonces, ¿usted cree que hay política de planificación en nuestro país? No hay, está prohibida. O sea, no está, usted recoja toda la Constitución, no existe la palabra planificación. ¿Y sé cuál es el problema más grave? ¿Y prevención existe? Prevención, sí, es que es diferente a planificación. Sí, claro. Pero planificación, por ejemplo, en el caso de la reconstrucción del norte, se necesitan hacer 80 obras. ¿Quién decide qué obras se hace o por dónde se empieza? Es el sector privado, no es el Estado. El Estado podría definir si tuviera una política de planificación. Diría, estas obras son y estas son las prioridades que tienen. Entonces, cuando digo que le dejan al privado, el privado con legítimo derecho va a escoger hacer la obra que le sea más rentable y más fácil. Y no va a ir a la que sea con más dificultades y que tenga más riesgos. Y esa debería estar planteada por la gente de una planificación del Estado. Y el Estado no tiene articuladamente con los gobiernos regionales y con la propia ciudadanía, ¿no? Que son los que determinen. Y el Estado no tiene instrumentos de planificación, no tiene. Entonces eso le impide a priorizar las obras. Porque lo que hay ese plan en la actualidad que reemplazó a lo que era el Instituto Nacional de Planificación es una entidad que opina, pero no tiene efectos vinculantes. Y una situación de planificación debería tener efectos vinculantes, sobre todo para el Estado. El Estado debería decir, yo hago la planificación de la reconstrucción del norte y estas son mis prioridades. Parece que el problema está entrampado dentro del Ministerio de Economía. Está entrampado ahí y le digo yo que el problema es
por la ausencia de planificación. Y por la ausencia, parece, de capacidades. Tengo entendido que en este momento no están las personas idóneas cumpliendo los roles, que hay gente muy jovencita trabajando en estos temas estratégicos, justamente en el tema de la reconstrucción, y personas de grandes capacidades se mantienen un poco al margen del asunto, porque el SNI fue reemplazado por otro sistema. Recuerdo el nombre en este momento. Yo confío mucho. Y paran rebotando los expedientes que vienen desde el interior del país. Yo confío mucho en la juventud. Yo creo que la juventud debe entrar a todos los aspectos de la vida política del país. Y yo no diría que por ahí jovencitos, inexpertos está el problema. El problema está que no hay una política de planificación. O sea, ¿qué instrumento tendría el Ministerio de Economía y Finanzas para priorizar tal o cual obra? Tiene que tener, digamos, un sistema de planificación para que lo permita. Eso es el problema de fondo. Y aparte de eso es un... Pero es un problema de fondo de nuestro país, ¿no? No somos un país que planifica, verdaderamente. Pero está ¿Qué está pasando, por ejemplo, acá con el tema de la papa, para usted? Lo mismo. En la papa, digamos, también debiera haber una política de planificación. Parece que esto se venía a venir hace muchos meses y no se hizo absolutamente nada. Pero como el mercado es libre y quien quiere siembra lo que quiera y si hace buenamente lo que decida, no hay planificación. Tenemos que venir a una política de planificación. Y esto es grave porque la no planificación, como lo que estamos viendo con el tema de la papa, y quisiera saber cuál es su opinión, hace que la calle finalmente empiece a arder. Ahorita estamos viendo manifestaciones a lo largo y ancho de nuestro país por el tema de la sobre oferta de papa. Siendo un país realmente rico en papa, se importa papa, eso es una cosa increíble, es realmente descabellada, es una locura y grafica la locura de nuestro país. Tenemos exceso de papa e importamos papa, o sea, una locura. Entonces, esto está creando esta situación en las calles sumamente polémica y realmente para que un gobierno sea poco viable, tienen que haber esos tres requisitos. Tener en el Parlamento aparentemente una mayoría o un grupo amplio de congresistas que estén bastante descontentos con el mandatario, que es lo que sucede ahora, que el mandatario además esté desprestigiado, ¿no?, por estos diferentes supuestos actos de corrupción que están siendo investigados desde la Comisión Lavajato y la Fiscalía, y por último, que las calles estén movidas, muy movidas, las movilizaciones sociales. Y se están dando esos tres factores que finalmente hacen que los gobiernos se vean en graves consecuencias o situación. Yo creo, digamos, que lo que necesitamos no solo un cambio de gobierno, que sí hay que hacerlo, pero también necesitamos un cambio de régimen. Y eso se lleva a un cambio de constitución. Mire, hace 20 años decir la constitución de los 93 hay que cambiarla era muy alejado de la realidad. Ahora la gente entiende, la gente se preocupa y vamos cada vez más a la convicción de que la constitución actual debe ser cambiada. Yo tengo una sensación, y quizá puedo equivocarme, pero quizás es una sensación muy personal, ¿no? ¿De qué nos sirve estar cambiando la Constitución? Si a la larga, una cosa es que pueden haber 10.000 normas y leyes y artículos y una Constitución que nos ampare, pero a la hora del actuar cotidiano, el político, ¿no?, y la corrupción hacen que finalmente todo eso no sirva de nada. Bueno, pero digamos, hay cosas... O sea, es un marco fundamental, obvio y necesario. Necesitamos un marco que lo permita. ¿No cree que lo que debería cambiar es la clase política en su conjunto? Debe cambiar la clase política, sí, estoy de acuerdo. O sea, la mirada del político. Y la juventud debería entrar a hacer política. Yo confío que la renovación política está básicamente en la incorporación de la juventud. Por eso estamos en contra, por ejemplo, de que la creación de partidos exige 4%. En la práctica están haciendo un régimen que no entre ninguno más. En segundo lugar... Se ha puesto muchas vallas, ¿no?, y muy altas. Se ha puesto demasiadas vallas, ¿no? Y yo creo, digamos, que deberíamos ir a un sistema que prevea. En el caso de la papa, yo creo, digamos, que 1,5 millones ciertamente es una provocación. 1,5 millones... Hablamos del dinero que se destinó para la compra. Para la adquisición de papas. No alcanza, digamos, ni para la centésima parte del problema, debía de ser mucho más. Además no es un problema estructural, es un paliativo momentáneo. Planificación, decir el gobierno, por ejemplo, nosotros vamos a promover la producción de papa, no que se concentre en la cosecha grande, sino que se vaya diluyendo a lo largo del tiempo. Entonces, bajar la cantidad de papas que se producen en la cosecha grande para ir yendo en las otras cosechas menores que se dan a lo largo y ancho del país. Para que ahora, ¿usted sabe por qué importamos papa teniendo tanta papa, siendo un país papero? Tenemos más de 3.000 tipos de papa. Hay una absoluta falta de planificación y además hay un culto excesivo al libre mercado. Entonces yo creo, digamos, que sí, hay libre mercado, pero tiene que haber también una política de planificación y el Estado planificando va a promover. O sea, hay formas de promover la producción de papa en determinadas épocas
y hay forma de desincentivar en otras épocas para que sea más uniforme. Sí, claro. Y además es una cuestión de sentido común, lo que usted está diciendo. El Estado debía promover, digamos, la compra de papas, digamos, para también los programas de asistencia social, etcétera, etcétera. No como ahora el Estado termina comprando leche importada. Sí, es realmente una locura. Son cosas que nos cuesta comprender. A mí por lo menos me cuesta comprender. Bueno, ¿cómo ve los próximos meses y días, no meses, estos próximos días? ¿O qué espera, por ejemplo, de la mañana la Corte Interamericana de Derechos Humanos se va a pronunciar? Mañana es 2 de febrero, frente al tema del indulto. ¿Qué espera Nuevo Perú con esto? Bueno, mañana es la audiencia en San José de Costa Rica, sí. Tengo entendido. El pronunciamiento saldrá en unos 15 días. Yo espero que se pronuncie y ordene la revocatoria del mandato. Dicen que podrían llegar a un empate, porque parece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya hizo esto con otros países, ¿no? De dar una sentencia no favorable a alguna medida interna del país. No quisiera ganarse un nuevo rebelde. Entonces, en esa figura pareciera que posiblemente también está la posibilidad de que salga un empate, que simplemente den la sugerencia de una revisión. Yo no creo que la Corte Interamericana dé resoluciones extremas, ¿no? Porque siempre buscan, digamos, también la armonía, y es uno de los objetivos de la justicia. O sea, la justicia, por ejemplo, cuando a un asesino de un familiar de uno le impone 15 años, con esa condena no va a revivirse el familiar fallecido, pero sí da cierta tranquilidad y viabilidad, ¿no? Sí, da sentido de justicia, ¿no? Tener una situación de ese tipo, más o menos fórmulas intermedias. Yo más bien veo un escenario, por ejemplo, miren, no es lejano la posibilidad. ¿Cuál es el escenario para Alberto Fujimori, por ejemplo? Digamos, yo lo veo en Japón. Ok. O sea, en 15, 20 días. ¿Por el tema Pativilca? Por el tema Pativilca, por el tema del indulto y por el tema por sus responsabilidades y porque se va a ir descubriendo más implicancias, lo que usted señalaba antes, de las coimas, los sobornos de Odebrecht, que impliquen, digamos, y también veo al presidente Pedro Pablo Kuczynski fuera del poder. O sea, ya sea por escenario, el presidente Kuczynski en Estados Unidos, enfermedad o en Estados Unidos, el expresidente Fujimori en Japón. Y ante una situación bastante difícil, por eso es que debemos prever que esa situación debe tener un marco constitucional legal, democrático, y que permita una suerte de elecciones también democráticas y que se permita renovar la política sobre. Y en ese nuevo escenario, con Alberto Fujimori, según usted, en Japón, con Pedro Pablo Kuczynski en Estados Unidos, a través de una renuncia por temas médicos, un escenario político del 2021, Verónica Mendoza, Keiko Fujimori compitiendo, entre otros. Que compitan, pero que compitan con absolutas reglas democráticas en igualdad de condiciones, ¿no? O sea, yo creo, digamos, que hay que ahí modificar. Yo estuve en desacuerdo con esta modificación que permite, por ejemplo, regalos en actividad política hasta alrededor de 12 a 15 soles. O sea, no puede convertirse, digamos, una manifestación con regalo de ese tipo. Debe prohibirse totalmente. No debería, es diferente, digamos, a que se reparta, debería, digamos, simplemente haber una exposición de agua, ideas y punto. O sea, digamos, asistencia médica a los que están ahí, pero eso de permitir obsequios hasta 12 a 15 soles me parece una cuestión desatinada. Keiko Fujimori en su momento propuso la bicameralidad. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo con la bicameralidad. Yo fui parte de un sistema bicameral del 85 al 92 hasta el autogolpe. ¿En qué funciona mejor la bicameralidad para los jóvenes que no conocen quizá estos términos? Porque es una situación mucho más reflexiva. O sea, el Poder Ejecutivo tiene que tomar decisiones en el día a día. El Congreso crea el marco legal y ese marco legal tiene que ser más reflexivo. O sea, estamos hablando de unas 50, 60 mentes más reflexivas, no sé si más lúcidas, pero por ejemplo, con más años de experiencia. El sistema de compensación, o sea, el Senado corrige los errores de la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados debería corregir los errores del Senado, entonces es una situación mucho más reflexiva. Miren, los dos problemas que tiene el poder en todo el mundo y en todos los tiempos es el abuso del poder y la corrupción. Y en un sistema republicano liberal como el nuestro, la forma de combatir estos males son con las elecciones, la alternancia, hay la una serie de mecanismos, el equilibrio de poderes. Hagamos que funcione el equilibrio de poderes y también en el Congreso que funcione el equilibrio, digamos, de opiniones entre las dos cámaras y que en conjunto tengan una mayor autoridad para hacer contrapeso al Ejecutivo y al Judicial, ¿no? Y hablando de equilibrio de poderes, ya con esto voy terminando, ¿qué le parece esta denuncia constitucional por parte de Marisa García y Bienvenido Ramírez contra el defensor del pueblo? Porque él hace un informe donde dice, ¿no? Que no está de acuerdo para nada con el indulto y por qué, y lo sustenta.
actitud totalmente intolerante. Sí, porque ¿Sabe además por qué le ellos digo yo? criticaron las acusaciones constitucionales que se planteaban dentro del fujimorismo contra el fiscal de la Nación y otras tantas. Y ahora hacen lo propio No, cuando... y además, recordemos, la autoridad que tiene el defensor del pueblo no es vinculante. Claro, Son opiniones. opiniones. Y por consiguiente son opiniones que buscan hacer y llamar la atención sobre determinados problemas. Lo que ha dicho el defensor del pueblo no se va a aplicar. Es una opinión. No, es una opinión desde su Pero, posición. digamos, acusarlo por desde la una opinión, defensoría, francamente, es un desatino. Claro, es exactamente Yo lo creo mismo que que eso no va a criticaban. prosperar, no tiene ni pie ni cabeza. O sea, lo que hace la señora García y bienvenido Ramírez simplemente reflejar ese espíritu antidemocrático que tiene el fujimorismo, ¿no? en sus distintas versiones. Perfecto, muchísimas gracias, señor Quintanilla. Gracias por habernos acompañado. Hemos más o menos revisado algunos... a un año y medio de iniciado el periodo parlamentario, 27 de los 130 congresistas, más un poquito más del 20%, ya no está en las bancadas con las cuales llegó al Parlamento Nacional, incluido Frente Amplio, Nuevo Perú, ustedes, ¿no? Mejor dicho, Nuevo Perú. ¿Qué reflexión tiene que hacer al respecto sobre esto? Yo creo que y lo que acaba de pasar con Fuerza Popular lo que también deberíamos ir es a un fortalecimiento del sistema de partidos, lo cual significa, en primer lugar, que los partidos sean democráticos. Y la legislación actual no fomenta ni protege la democracia al interior de los partidos. En segundo lugar, debería ser una suerte de participación colectiva de los partidos en las decisiones de las autoridades. La legislación actual no permite eso. Uno es elegido y puede decirle a su partido chao y no te conozco. Además es un poco de traición también al elector. El elector, quizá muchos de los que votaron por todos estos 10 congresistas de Kenji Fujimori lo hicieron porque eran parte del fujimorismo. Pero digamos hay que combinar ahí también la democracia. Yo considero de que ellos están saliendo por una actitud absolutamente antidemocrática al interior, ¿no? O sea, usted ha visto hace 2 o 3 semanas lo retiraron de todas las comisiones importantes, de la comisión permanente, lo sacaron y reemplazaron. Entonces es bien difícil que en esas condiciones pues, se mantenga la... Yo estoy de acuerdo que hay que fortalecer el partido, no hay que ser tránsfuga, pero también hay que ser y garantizar que los partidos sean democráticos. Sí, para que uno pueda permanecer tranquilamente ahí, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Deseo suerte en el día de hoy, en su jornada laboral, allí en el Congreso de la República, que todos los días trae cosas nuevas. Debe ser nada aburrido estar trabajando en el Congreso Nacional. De ninguna manera, en política en el Perú uno nunca se aburre. Ok, no es aburrido, pero ¿le gratifica trabajar en una institución con 18% creo de aprobación o menos? Yo creo que estamos en una situación bastante difícil. Mire, el poder se basa en 2 pies que yo le digo a mis alumnos, en la fuerza y en el consenso. Y estamos yendo a que ese consenso se va votando y lo único que va a quedar es recurrir a la fuerza, al autoritarismo, y eso es totalmente inconveniente para el país. Deberíamos tener congresos más cercanos al pueblo, con mayor aprobación, y eso requiere también la modificación de la forma como se dirige el Congreso. ¿Les da esperanza el tema de las elecciones próximas municipales y regionales? ¿Cómo va? ¿Cómo ve el futuro ahí inmediato de Nuevo Perú? ¿Va a tener participación? Vamos a participar, no tenemos inscripción, sí, pues vamos a buscar alianzas. El problema. Tenemos inscripciones en algunas regiones, como en el caso de Puno, donde yo soy el PDR. ¿Y con quién están evaluando aliarse? Nosotros, bueno, en el caso de los movimientos regionales, en Puno tenemos uno que es el Poder Movimiento Regional, que es parte de Nuevo Perú. Y así hay en otros lugares también. Pero buscamos también aliarnos con otras fuerzas de la izquierda, entre ellos Juntos por el Perú, ¿no? Porque dicen que ahora está estos temas de vientres de alquiler, ¿no? Estos partidos que no tienen gente, pero que sí están inscritos. No, pero Juntos por el Perú no es de ninguna manera hablo en términos generales. Los vientres de alquiler deberían también ser condenados, pero yo creo que vamos más en acuerdos políticos y sobre todo sobre programas, acuerdos programáticos. Programas ideológicos. Ok, muchísimas gracias, muchísima suerte y gracias por habernos acompañado. Gracias, buenos días. Bueno, los 10 parlamentarios que renunciaron a